Hola, bienvenidos a este nuevo programa de aprendizaje y vida. Y hoy cuento con una invitada, Carmen Martínez. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de cuándo nos oigan. Buenas noches. Estoy encantada de que hoy podamos compartir este ratito en el que vamos a hablar precisamente de cómo mejorar nuestra salud y nuestra vida con los aceites esenciales. Carmen trabaja la numerología, la aromaterapia y tiene incorporados esos aceites esenciales a muchas áreas. Y bueno, pues hoy nos vas a brindar una pinceladita de esta técnica. Entonces, para quien no haya oído hablar nada de aceites esenciales, cuéntanos un poquito qué es. Bueno, los aceites esenciales realmente son unas sustancias que se sacan, se extraen de la planta, del árbol, de la resina, ¿no? De la planta viva. Es la diferencia que tiene con las hierbas, ¿no? Que es de la planta seca y los aceites esenciales se sacan de la planta viva. Ya te digo, pueden ser flor, raíces, resina, tronco, ¿vale? De cualquiera de estos. Entonces, bueno, son partículas sobre todo volátiles, ¿vale? Y por lo tanto, un aceite esencial puro, si tú lo dejas abierto, enseguida se va a volatilizar, como dice la palabra, y va a desaparecer, que es una de las fórmulas que vamos a poder hacer o ver para distinguir entre un aceite esencial puro y uno que no lo es, ¿vale? Aquellos que son sintéticos los vamos a dejar abiertos y vamos a ver que tardan muchísimo, ¿no? Pero un aceite esencial puro, realmente tú lo pones en la piel y en 20 segundos ya ha desaparecido, no te tiene que dejar ninguna sensación grasa. Ajá. Y enseguida ya a nivel olfativo ha entrado por el sistema límbico, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues son esas partículas que lo que nos van a hacer es mejorar nuestra salud. Y sobre todo a través de la inhalación, ¿no? Que es una de las primeras formas y una de las formas más rápidas que tienen o que tenemos para que los aceites esenciales lleguen a nuestra vida. Yo tengo aquí una preguntita, porque personalmente yo no tengo olfato. O sea, soy Ujú. seis mesina y por lo que fuera es una de las cosas que traigo de serie a priori. Y eso aún así hace ese mismo efecto igualmente. Hace efecto, efectivamente. Y con el tiempo y con algunos aceites potentes y fuertes, hay una terapia olfativa, podrías ir recuperando. Esto no es de hoy para mañana, pero sí hay una terapia olfativa que te va a permitir ir recuperando el olfato, ¿no? Ujú. Entonces, y además yo creo que es bueno, necesario tener ese olfato, es uno de los sentidos también que nos mantienen alerta, igual que la vista y el oído, ¿no? Pues es uno de los sentidos que más pueden perjudicarnos, entre comillas, si no lo tenemos desarrollado. Así que hablaremos tranquilamente también tú Hablamos, y yo yo. me tomo nota y ya contactamos tú y yo. Muy bien. Cuéntanos, pero me ha surgido la duda al mencionarlo un Sí. poquito. Síguenos comentando de esas propiedades o lo que nos quieras compartir de los aceites. Bueno, los aceites esenciales que sean puros, volvemos a lo mismo. Te comentaba antes fuera de cámara, ¿no? Que los aceites esenciales en Europa, la normativa europea, Ujú, pues hace que solo porque en su etiqueta ponga 20% de aceite esencial puro, ya se considera que se puede poner puro, ¿vale? Y no ujú. es 100% puro, es un 20%. ¿Qué tiene el otro 80%? Pues seguramente cosas sintéticas y, por supuesto, cosas tóxicas que van a hacer que esas propiedades de los aceites esenciales ya no lo sean. Como que las limiten. Entonces, Mm, eso es. Entonces, siempre es importante que miremos que el aceite esencial que ponga 100% puro, ¿vale? ujú. Otra forma de distinguir los botecitos es que tiene que poner el nombre de la planta pues, en latín, ¿vale? No sé si es en latín o en griego, creo que es en latín. Entonces, eso también nos muestra que estamos hablando de un aceite esencial puro. Ujú. Y es importante por lo que te digo, ¿no? Fíjate, hay otra curiosidad, por llamarle así, ¿no? Que dice que se consume un 80% más de aceite esencial de lavanda de la que se produce. Ahora Curioso, dime cómo es posible, ¿no? Y la curioso. lavanda, que es realmente uno de los aceites esenciales clave, ¿no? Pues
por todo lo que es el sueño, todo lo que es el tema de piel. Es uno de los aceites además que se puede poner directamente tópicamente, es de los pocos que se podría poner tópicamente sin diluir y no haría daño. Imagínate, sin embargo, estamos comprando aceites esenciales que no estarían haciendo ese efecto. De ahí que luego pues haya mucha gente que diga, no, pero yo probé y no me vino bien y no me siento bien, y es por eso. Entonces, cuidado con lo que compramos. Siempre volvemos a lo mismo, hay que mirar todas las etiquetas. Lamentablemente, la industria de la venta, tanto de alimentación como de cosmética, como pues ya se encargan de enmascarar lo que realmente es bueno y mezclarlo con lo que no lo es. ¿Qué ocurre? Pues que así luego nos decimos, es que esto no funciona, es que esto no me vale, es que los aceites no sirven. Sí sirven, pero tenemos que saber comprar, tenemos que saber mirar. Así que yo recomiendo a la gente que busque, que ponga 100% y que si no lo pone, no lo compre. Perfecto. Y dentro de esos consejos y estos tips que ya son valiosos, te pregunto, ¿cómo se cruzó el trabajar con estos aceites esenciales en tu vida? Porque yo sé que ahora das formaciones, que además trabajas mucho desde también la parte de cosmética natural. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo surgió esa inquietud? Bueno, yo lo que llamamos terapias alternativas o medicina alternativa las sigo desde, yo creo que desde antes de casarme, ¿vale? Todo lo que tenía que ver con eh, con temas, ay, ahora no me sale la palabra, son como bolitas, ahora no me sale, Homeopatía. homeopatía, se me había bloqueado. Con la homeopatía, con las plantas, ¿vale? Las La hierbas, siempre fitoterapia. había sido alguien, ¿no? Que estaba muy pendiente de esos a través para poder mantener, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre ha sido así. Aprendí masajes, aprendí cosas sobre hierbas, aprendí mucho sobre, no mucho, porque no estudié la homeopatía, pero sí consumí mucha homeopatía. Cuando me casé se la ofrecí a mis hijos y además se beneficiaron mucho de cosas que luego les evitó, pues, incluso operaciones, ¿no? Mi hija tenía problemas de oído, autitis muy recurrente, y con la homeopatía pues conseguimos que en 3 meses no hubiera que hacerle Intervenir. nada en el Qué oído. bueno. Ujú. Entonces, bueno, pues siempre la usé y siempre estuvo en mi camino, pero y siempre estuvo la medicina de las hierbas secas, ¿vale? Lo que son las infusiones, cardomariano, siempre tengo en casa de todo este tipo de infusiones, El ¿no? botiquín, ¿verdad? El botiquín. Pero realmente hace como 5 años, un poquito antes de la pandemia, llegó a mi vida pues, a través de una chica, ¿no? Que estaba ahí hablando de los aceites esenciales y me pareció curioso, ¿no? Primero porque la parte de la planta viva, por lo tanto, tiene mucha más potencia. Para que te hagas una idea, entre una gota de aceite esencial puro de menta, y volvemos a hablar puro de menta, y una infusión de menta, pues una sola gota equivaldría a 28 infusiones, ¿vale? Para que veas la Qué bueno. potencia que tiene. Sí, sí. Entonces me pareció muy interesante, me pareció que era algo que también tenía que incorporar a mi vida. Y a partir de ese momento, pues lo empecé a incorporar. Pero como te digo, lo primero que uno tiene que hacer es irse asesorando, ir mirando, ir estudiando y no coger cualquier cosa, no irte a los chinos y coger un aceite esencial, por ejemplo, de incienso, que es un aceite bastante caro, y compártelo por 3 euros, porque no va a funcionarte, porque no es incienso, ¿vale? Ujú. Entonces no va a tener las mismas propiedades. Y bueno, pues así entró en mi vida. Poco a poco me fui haciendo más una persona que más los utilizaba, más utilizaba. Lo empecé a usar con mi hija, ya mayor. Empecé a usarlo con las amigas de mi hija, con las madres de mi hija. Entonces, bueno, pues así empecé también a hacerlo ya más, ¿no? Más extensivo al Ujú. resto de personas, pues porque veía que efectivamente la gente me escribía y me decía, oye, que sí, que me ha funcionado esto, oye, que esto me ha ido bien. Entonces, bueno, me parece fundamental lo que tengamos como complemento a la medicina alopática, pues todas estas alternativas, todas estas propuestas que nos ha dado la naturaleza y que siempre han estado desde hace
milenios, ¿no? Porque los aceites esenciales, también lo comentamos antes, ¿desde cuándo están? Pues desde el antiguo Egipto, incluso desde Mesopotamia, es decir, muy antiguo, ¿no? Ya se usaban, ¿no? Lo que te comentaba también, yo que soy un amante de la arqueología y he visitado Egipto en 3 ocasiones y he podido disfrutar de la egiptología en un grado máximo, pues lo primero que se veían en las ruinas es estos, ¿no? Botecitos, eran especiales para esencias porque para ellos eran fundamentales, no solo para perfumarse, O sino sea también que para el bienestar. muchas veces en este mundo de la terapia natural parece que estamos descubriendo en parte algo, que estamos aquí y lo que estamos es recuperando mucho de la medicina milenaria, ¿no? Efectivamente, mira, hay una frase que yo leí en un libro que me parece fantástica. Esta frase dice, ni todo lo que hoy conocemos tiene una explicación científica, y todo lo que explica la ciencia hoy servirá mañana. ¿A qué se refiere con esto? Pues a que muchas de las cosas, ¿no? Que se han ido conservando de nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿no? Por ejemplo, es cuando estás constipado, cuando es mejor tomarte un caldito de gallina. ¿Por qué? Bueno, pues se sabe que tiene una sustancia que hace que la hormona del crecimiento y otra hormona que no sé cómo se llama, porque ya te digo de esto, no me entero, pero lo voy leyendo, se active en el momento del sueño y haga que uno pues vaya mejorando. Esto, como cualquier otras cosas que te podría decir pues de los indios, de la gente chamánica, ¿no? Muy antigua, que luego la ciencia va corroborando. Os va La lástima es que adaptando. muchas veces, la lástima es que muchas veces luego la ciencia o la farmacología, esperemos que esto no lo cree, pues lo adultera un poquito bastante algunas veces. Ujú. Y nos estabas diciendo que, bueno, pues desde hace 5 años para acá que has empezado a hacerlo extensivo, has visto eso o te ha llegado ese feedback, ¿no? De gente que lo ha notado. Cuéntanos un poquito aventuritas o anécdotas personales o que hayas podido, que te hayan compartido los demás del trabajo con estos aceites. Bueno, por ejemplo, una de las sinergias que hago mucho, ya sabes que todos tenemos siempre, ¿no? Rozaduras, heridas que nos hacemos, cortes, quemaduras, así que no son muy graves, pero que sí son molestas y que o Escuecen. tenemos una tirita o nos vamos dando Todo va siempre y ahí, sí, parece, sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues una de esas sinergias que yo suelo hacer mucho es mezclar el incienso, la lavanda y la melaleuca y es mano de santo. Yo creo que casi todas las personas, amigas de mi hija, tienen un botecito de esa sinergia mezclada luego con aceite, un aceite portador, porque como he dicho, no se debe poner en la piel directamente, ¿vale? Se Ujú. tiene que diluir. Y entonces, bueno, pues hago esas sinergias y prácticamente incluso llevo yo en el bolso y algunas veces, pues a alguien de confianza, no te voy a decir que de confianza me Sí, que refiero en que he cualquier estado en momento, alguna sí. reunión o algo y he visto a alguien que se había hecho una cortadura, pues le he dicho, oye, si quieres te puedes dar esto. Y pues me han escrito y me han dicho, oye, fantástico, ¿cómo va eso? ¿Cómo puedo conseguirlo? ¿No? Porque va genial, ¿no? Esa es una de esas sinergias que yo tengo por ahí. La menta, hay mucha gente que me dice, jolín, es que tengo que hacer un viaje de 3 horas en coche o de 4 horas y es que malísima, me pongo malísima, es que no sé ni que me ponga delante ni que me ponga, bueno, pues la menta, oler la menta, se acabó, incluso para nuestras mascotas, ¿no? Tenemos un perrito, Sí, un sí, gato que sí, vaya sí. ahí, pues también la menta va a permitir que tengamos un viaje tranquilo y que no tengamos que estar ahí con todo revuelto para vomitar, ¿no? Entonces también es otro de esos aceites que la lavanda igual, es, digamos, el relajante muscular, por excelencia, ¿no? El que nos permite y nos incita al sueño. Y además es otro muy buen aceite esencial para todo lo que tiene que ver con la piel. Esas picaduras, cuando tenemos algo que nos ha picado, siempre nos va a calmar de una manera Pues ese fantástica. también me lo anoto porque además es que yo soy un colador para, en cuanto viene el buen tiempo, mi marido está tranquilo porque si entra algún mosquito me lo voy a llevar yo. Así que me viene Pues bien esto, tener claro, efectivamente, remedios. la lavanda, eso es, el tener pequeños botiquines. De hecho, hay algunos talleres que también hago que se llaman botiquines para las vacaciones, ¿no? Y mi hija tiene, no lo he traído aquí, pero yo tengo unos cosas portátiles pequeñitas, ¿vale? Como neceseres pequeñitos, pero muy Sí. pequeñitos, ¿vale? Que apenas caben de 3 mililitros los botecitos
y con un cartucho, no, ¿cómo se llama esto de los escaladores? No, no es cartucho, no me sale cartucho ahora. Bueno, un Ah, ok. mosquetón, ¿vale? Y entonces lo llevan, y ahí llevan siempre, pues para las heridas, para también la menta, llevan pues también para el dolor de estómago, que también la menta es buena, ¿no? Tener ahí también tenemos otra mezcla especial, pero la menta es buenísima para cuando nos duele el estómago o hemos tenido alguna, o para la cabeza, tenemos dolores de cabeza, de estos que dices, jolín, ahora que teníamos pensado ir a ver qué sé yo, me duele la cabeza, ¿vale? Pues la menta, ¿no? Dada en la sien, y como la menta es muy fuerte, conviene darla en la sien pegando al pelo, ¿vale? Para que Ujú. no se nos Para que vaya con el no se sudor, nos... Ujú. no se nos vaya con el sudor aquí a los ojos, ¿vale? Ok. Porque nos picaría mucho, escuece mucho y además no se quita con agua. Habría que quitarla con un desmaquillador, porque los aceites esenciales con agua no. Entonces, como pica mucho, yo siempre recomiendo cuando nos damos la menta o cuando nos damos aquí en las sienes, no aquí, ¿no? Que tendemos a dárnoslo aquí, sino aquí, ¿vale? Para que, pues eso, se nos quite el dolor de cabeza, igual con la lavanda. La lavanda es otro de los que lleva también ella. Y bueno, son pequeños botiquines que nos pueden hacer mejorar esas vacaciones y que en un momento determinado nos ha picado un bichito allí estamos en pleno campo, en pleno monte y nos volvemos o qué, o nos está picando y qué mal humor se nos pone, ¿no? Entonces, con tener la lavanda y darnos ahí y que se nos quite inmediatamente ese escozor, ese picor y podamos seguir, ¿no? O como te digo, el dolor de cabeza o las náuseas o nos hemos torcido también, se puede hacer una para torceduras. Entonces, es llevar pequeños botiquines para salir, pues eso, de... Porque por lo que me estás contando, además el efecto como que es muy rápido. El cuerpo lo asimila rápido y el efecto no es de tener que esperar días, sino que en el No, momento lo notas. a nivel olfativo, por ejemplo, tarda solamente 20 segundos en atravesar la barrera hematoencefálica, ¿vale? Del sistema límbico. Por lo tanto, por eso el aroma también nos es muy beneficioso y hay muchos terapeutas que ya están usando la aromaterapia para poder eliminar traumas, ¿no? Entonces, para ir al trauma en concreto, ¿vale? Pues esto hacen que huela ese olor, ese aroma, y se traslade ahí, entonces desde ahí puedan trabajar ese trauma, ¿no? Hay gente que lo está ya trabajando. Entonces tardan 20 segundos. De hecho, tú cuando entras a un sitio y yo que sé, a mí, por ejemplo, jabón tipo, ¿no? De Marsella que llaman ahora, ¿no? Cuando iba al pueblo y mi abuela tenía todas las sábanas puestas por ahí, ¿no? Y ese olor que, ¿no? que se venía, es un olor que enseguida, instantáneamente te traslada ahí. O sea, no es que lo huelas y no sientas nada, enseguida te traslada y te viene una imagen, ¿no? Es importante porque tarda eso, 20 segundos. Después, a nivel tópico, cuando nos lo damos a nivel tópico, tarda 2 minutos en llegar al torrente sanguíneo. O sea, la segunda forma más rápida de entrar al torrente sanguíneo es primero la intravenosa, que es más rápido, segundo la tópica, ¿vale? Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos ponemos. 2 minutos nada más, ¿vale? Y luego a los 20 minutos ya ha llegado a todas las partes de nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo. Por eso mucha gente, una de las cosas que se le recomienda hacer para que lo vea es, si te pones menta en la planta del pie, a los 20 minutos te sabe la boca. Qué Menta, bueno, ¿no? Entonces, qué bueno. llega sí o sí, no hay que esperar. Lo bueno es que además, ante un dolor de cabeza, ante una jaqueca, ante algo, lo puedes repetir cada hora, no tiene efectos secundarios, ni te va a crear una adicción, ¿no? No es como dices, es que me he tomado X medicamento para el dolor de cabeza hace 2 horas y todavía lo tengo. O, eso no va a ocurrir. Si no se te pasa, puedes probar cada 20 minutos, cada 25 minutos, cada hora, hasta que se te quite. Qué bueno. Y volviendo al tema de los cursos, porque tú ya estás haciendo también además esas formaciones, estás dando ese conocimiento, ¿qué te gustaría contarnos un poquito de esos cursos, de esas formaciones, pues eso, de anécdotas con gente o de las propias, de lo que se pueden encontrar? Bueno, pues lo divertido de todo esto es que la gente empieza a descubrir, primero descubren con sorpresa que
casi todo lo que estamos tomando por boca a través de piel y demás, tiene una cantidad de tóxicos increíbles. Eso alarma. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente es, no podemos quitar lo que llevamos 40 años, 30 años, 60 años, dependiendo de la edad que tenga, aunque nuestros abuelos no hacían estas cosas, esto es más reciente, ¿no? Yo creo que de 30 o 40 años para acá. No podemos quitarlo de un día para otro, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que yo le recomiendo a la gente es que no se obsesione porque casi todo lo que utilizamos tiene toxicidad. Entonces, para ir quitándolo es sabiendo en qué cosas los quiero quitar, me es más fácil o uso más y voy ahí incorporando poco a poco. Entonces, eso es lo Empezar primero, ¿no? pasito a Primero pasito, ¿no? claro, primero es la sorpresa, ostras, que no sé si quiero saber más, porque de repente hablas de los tóxicos y dices, pero bueno, porque realmente está en todo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es, vale, vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo, bueno, pues primero quitar en piel los cosméticos. A la gente, sobre todo a las mujeres, nos impacta toda la cantidad de tóxicos que nos metemos a través de la piel con maquillajes, bueno, perfumes inclusive. Entonces, bueno, cuando sabemos todo esto, pues vamos poco a poco cambiando, viendo, ¿no? Y mejorando y notando sobre todo cuando la persona se anima es cuando nota el efecto en ella, ¿no? Cuando nota que efectivamente eso le va mejor, que efectivamente, ¿no? Este cambio no le produce tampoco estrés porque entonces tampoco sería bueno. Entonces es lo primero que yo recomiendo. Como talleres pues hago varios porque todo no lo puedo hacer en un día y además conviene que la gente vaya poco a poco, ¿no? Haciéndose con los aceites esenciales. Pero es curioso, ¿no? Porque estamos es como todo, yo digo que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, el tabaco mata, la Coca-Cola mata, entre comillas, yo sé que es veneno, no sé si mata o no, pero es veneno, supuestamente, y la gente lo sigue consumiendo. Sin embargo, cuando ves las cosas que tienen dentro, te asustas y alucinas, pero no solemos ser conscientes, ¿no? No miramos las etiquetas. Y yo creo que ahora, más que nunca, porque cada vez hay más alergias, cada vez hay más intolerancias a diferentes alimentos, cada vez están ocurriendo más cosas que para estar en el siglo XXI y para tener la medicina en pleno auge, para mí no tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es no volverse loco, ir poco a poco. Yo tampoco tengo todo de manera, ¿no? Todavía incorporado así, pero sí voy incorporando cosas porque me parece que me benefician y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y lo que yo sobre todo recomiendo, no os alarméis, no queráis cambiar todo de golpe, no se puede, ¿vale? Pero nos vamos haciendo con los aceites, además la ventaja que tiene que es que un aceite esencial puede servir para muchas cosas, para muchas, para limpieza, para cosmética, para limpiar heridas, es decir, para muchas cosas. Entonces, no nos agobiemos, ¿no? Poco a poco vamos a aprender. Y dentro de esos primeros pasitos que habéis podido compartir en esos cursos y que se ha podido empezar a ver ese cambio, ¿cómo lo pueden sentir? Bueno, porque yo llevo los aceites y la gente lo huele. Y cuando hueles un aceite esencial puro, un aceite esencial que no es puro, notas enormemente la diferencia, ¿vale? Yo, uno de los primeros aceites que olí es el del incienso. Y tenemos en la mente el incienso, ¿no? Que, claro, de la iglesia y no huele así, ¿vale? Es verdad que el incienso de iglesia está creado de otra forma, pero no huele así. El incienso puro huele de otra forma. Es una resina y huele a madera, efectivamente, pero no huele así. Entonces te vas dando cuenta de que hay olores, ¿no? que te dan ese relax. Por ejemplo, el incienso efectivamente te da un bienestar, ¿no? Para mí el incienso es una maravilla, es uno de esos aceites, para mí se le llama el rey de los aceites, porque digamos que si tuvieras que irte a una isla desierta, tuvieras que llevarte solo un aceite, el incienso, ¿no? Porque sirve como para todo, para relajar, también para los dolores de cabeza, importante, una gotita de manera sublingual en la parte del paladar y teniéndolo 30 segundos, ¿vale? Y luego dándonos la menta. Si podemos además oler la lavanda, eso sería una terapia fantástica. Incluso yo he visto a gente quitarse migrañas, pero de estas migrañas de estar en hospital, ¿vale? Con este protocolo, que hay que hacerlo de manera continuada y lo que te decía, si tenemos una migraña fuerte, pues a lo mejor tenemos que hacer el protocolo cada 25 o 30 minutos, pero se puede, no hay problema, ¿vale? Y termina quitándose y luego termina dándote cuenta que, bueno, pues que el beneficio es mayor porque no ha ido directamente a
a la causa, ¿no? Ha ido al síntoma. Entonces, bueno, la verdad es que muy bien. Y en esos primeros pasitos que decíamos que había que dar, además del incienso, ¿cuál recomendarías? Bueno, yo creo que hay unos básicos. La lavanda es uno de ellos, como te digo, porque para la piel, para dormir, ¿no? Tenemos insomnio, pues darnos un poquito en la planta del pie nos va a relajar y también echar unas gotitas en la parte de la almohada también nos ayudaría a conciliar el sueño. Si tenemos un difusor, que ahora hablaremos si quieres del difusor, que es importante tener también un difusor bueno, no un difusor cualquiera, pues eso nos va a ayudar a dormir, ¿no? Y como te decía, a nivel de piel, cualquier picadura, cualquier historia que nos haya salido en la piel, va a hacer que se calme. Entonces la lavanda es uno de ellos. La menta, otro de los grandes, ¿no? Porque además se refresca, porque además sirve para también bajar la temperatura, ¿no? Cuando tenemos fiebre, pues también podemos usarlo para bajar la temperatura, ¿no? Metemos, por ejemplo, en un poquito de sal, echamos una gotita o dos perdón, de menta y la ponemos en un bol con agua fría. Ahí metemos un trapito y con ese trapito lo ponemos por Bajar la los frente, por las pañitos. axilas y va a ayudar a bajar y a refrescar, ¿no? De manera natural también. Qué Si no bonito. baja de manera natural, entonces es que hay una infección mayor y corriendo hay que ir al médico. Salir escopetado, ¿no? Pero si no, también nos va a permitir bajar, ¿no? Entonces, la menta, la lavanda, el limón sería otro, o la naranja, ¿vale? Porque son cítricos y los cítricos levantan el ánimo, eh, hace que nos sintamos despiertos. Una mezcla, por ejemplo, en un difusor para una buena concentración y mantener el ánimo por las mañanas, que yo me suelo poner, es la menta y el limón, ¿no? Porque, o la menta o naranja, depende. Porque me mantienen concentrado y además, pues, te mantienen, ¿cómo te diría? Alegre, ¿no? Ajá. Contento, dispuesto a Sí, seguir con con el trabajo. vitalidad y con ganas, Eso es, ¿no? eso. Entonces, eso también, bueno, el orégano es que es el antibiótico natural por excelencia, el más potente antibiótico que ha dado la naturaleza, el orégano. Pero hay que buscar el orégano de buena calidad también, ¿vale? Que suele ser el orégano que viene de Grecia, del norte de Grecia. Más aceites así que pudiera decirte que son ideales, pues no lo sé, ahora con esos así, bueno, el árbol del té o la melaleuca, Ese sí lo ¿vale? tengo. Es otro de mis favoritos, ¿vale? Porque no solamente nos va a ayudar si tenemos niños a evitar los piejos y toda esa historia, sino que igual es el antihistamínico más potente. Tenemos una herida y no tenemos nada, entonces echamos más fuerte y más potente que la metformina, el alcohol, y va a hacer que no se nos infecten las heridas. Por Porque ese eso, además creo que también se puede hacer, se puede utilizar como uso tópico, no como otros sí, aceites, sí, sino sí, que ese sí. es de los poquitos también que se Se puede. puede usar de eso, pero yo siempre lo recomiendo diluido. Yo, por ejemplo, Mm, esto que te recomiendo, a ver, yo sé que hay gente que, y lo he visto y depende, todo depende también de cómo seamos, de nosotros, claro. cómo tengamos la piel, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre, siempre, siempre se recomienda diluido, pero hay personas, por lo que te digo, la lavanda, si no te la echas diluido es muy complicado que te dé una reacción, muy complicado, pero nadie, o sea, siempre está, ¿no? Sí, La que hay excepción que que confirma la comprobar, regla. efectivamente, hay que comprobar un poquito qué Claro, tal, cómo entonces, te... si es posible, Perfecto. diluido siempre, ¿vale? Con un buen aceite portador, que puede ser de almendras, de coco, de yoyoba, no sé, ¿vale? Hay muchos aceites portadores también, que también vamos a decir que mejor que sean buenos, también de buena calidad, porque no vamos a meter un aceite portador malo con un aceite esencial puro, porque entonces también lo estaríamos probando. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, la melaleuca o árbol del té es de estos aceites también que, bueno, con una pequeña concentración, es que incluso mezclándolo con una pequeña gotita de aceite de oliva ya nos serviría, ¿vale? Pero sí es verdad que hay gente que en las heridas, yo mismamente, en las heridas me lo he llegado a echar Tal directamente. cual, tal Ujú. cual. Ujú. Hablábamos de los niños, porque yo sé que además también en ese área a ti te gusta mucho enfocarte en la nueva humanidad, ¿no? Que al final son los que nos van a dar el testigo de muchas cositas. De cara a estos peques, ¿qué aceites también podrían ayudar?
Bueno, ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Evidentemente los mismos, ¿no? Pero lo que pasa es que la dilución es igual más mayor porque son niños que necesitan, o sea, porque son pequeños, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Todo es bueno, pero en las dosis adecuadas, ¿no? Y para la dilución y para, hay igual temas, o sea, diluciones iguales para adultos, para niños, para mascotas, ¿vale? Es decir, las diluciones es lo que va a hacer la Sí. diferencia. Por lo Ujú. de ahora estaríamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, para que un niño pueda concentrarse bien a la hora de estudiar, una buena mezcla es la menta y el limón, ¿no? Entonces, que tenga un pequeño difusor ahí o un difusor mientras está estudiando y se está concentrando, ¿vale? Esos además le van a permitir para que no se disperse, ¿vale? El incienso exactamente igual para estos niños que queremos que haya momentos de relajación, pero también es verdad que tenemos que tener en cuenta que los niños tienen una Los actividad niños diferente a también. la de los adultos. Y parece como que a los adultos se nos ha olvidado que hemos sido niños, ¿no? Y que el niño tiene esa inquietud y esa curiosidad porque está aprendiendo a ser uno más de su especie, está aprendiendo a ser autosuficiente, ¿no? Yo, porque no te lo he dicho, pero yo lo que soy es profesora de estimulación infantil, es una de las primeras cosas que hice y de hecho tuve la primera escuela infantil en España con una metodología traída de Estados Unidos y me parece que olvidamos muy fácilmente, ¿no? Que los niños tienen otra. Por eso es tan importante conocer los estadios de la vida y de la evolución del ser humano, ¿no? Cuando yo daba los talleres para padres, que es otra cosa que retornaré en algún momento, pues una de las cosas que yo me preguntaba, no es que no tenemos un manual para ser padres. Y digo, bueno, sí y no. O sea, sí hay un manual para ser padres porque tú si vas al médico, el médico te dice cuáles son los percentiles para que sepas que tu hijo está bien, ¿no? Y sabes cuáles son las fases en las cuales tu hijo tiene que hacer determinadas cosas para saber si tiene o no alguna patología. Y una analítica para saber si está bien o no. Entonces, sí sabemos cuál es la evolución del ser humano desde que nace hasta que es adulto. Sí la sabemos, sí hay un manual donde nos podemos mirar. Sí, Lo que no hay un manual, referencias. Mm. claro, lo que no hay un manual ni para los niños ni para nada es para sobre las emociones. Ahí no tenemos un manual. Entonces, es muy complicado saber cómo vamos a reaccionar como padres, que es una de las facetas, yo creo, que más interesantes, pero más complicadas. Yo creo que es el gremio de padres, somos el gremio más complicado con el que yo me encuentro. Entonces, ahí no sabemos cómo ante una situación determinada vamos a saber responder, ¿no? Entonces, es Ujú. importante porque los niños van a absorberlo todo. Ujú. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer los padres es saber que es que quiero que el niño se esté quieto. Hombre, el niño tiene que estarse quieto, tiene que estarse quieto si nos hemos ido a un restaurante y está revoloteando, y, hombre, sí, tiene que estarse quieto. O por lo menos tiene que saber que no se puede molestar. Pero un niño no es un adulto que ya está experimentado, que ya ha sufrido frustraciones, que ya... No, es un niño es alguien que está en permanente descubrimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, si le explicamos las cosas, le explicamos los sitios, mejor. Así que los niños, en cuanto a aceites esenciales, los mismos, diluidos, mucho más diluidos, y sabiendo que les van a hacer igualmente un efecto maravilloso, ¿no? Y sobre todo para no medicar tanto Ujú. Sobre o por todo lo eso menos que complementar con esa medicación y que ya sea luego el propio médico quien vaya reduciendo esa medicación, pues porque el niño ha ido mejorando, igual que claro, los porque adultos. ahora una de las grandes cosas que yo me encuentro es, aparte de lo que decíamos del tema de alergias, que efectivamente está como muy cada vez hay una mayor propensión, ¿no? de peques con mucha alergia. Muchas de las cosas que me preguntan también es tema de hiperactividades, TDAs, etcétera. Para ese tipo de niños o ese tipo de procesos, ¿hay también algún tipo de aceite Sí, que lo que pueda pasa es que ayudar a papás, a hay que peques hablar con las dentro mamás de... y saber un poquito, hay que hablar con las mamás y saber un poquito qué medicación está tomando y qué tipo de diagnóstico es el que se ha dado, ¿no? Pero Ujú, sí, sobre todo cuando yo, como te digo, yo fui a Filadelfia, al Instituto para el Desarrollo Potencial Humano, para estudiar, ¿no? Todo lo que era la lesión cerebral y la no lesión cerebral, ¿no? Una de ujú. las cosas que yo descubrí con el método Doman, que fue el que traje para España en el año 93 y cuando monté mi escuela infantil, es que, bueno, Doman trabajaba con niños con lesión cerebral de cualquier índole, incluidos estos niños que llamamos Ujú, ahora, ¿no? TDA o hiperactivos, ¿no?
y los niños sanos. Entonces, cuando se dio cuenta que él trabajaba con niños con lesión cerebral y al estimularlo, ese niño era capaz de superar a un niño sano, es cuando se dieron cuenta que qué estamos haciendo con los niños sanos, ¿no? Gente me dice, no, es que el niño hay que dejarle. Hombre, si le dejas, el niño, como es curioso, va a aprender, pero va a aprender a base de tortas y no es necesario, ¿vale? No, si a un niño le enseñamos a caminar, no necesitamos dejarle solo y que se pegue 80.000 golpes y que se haga 80.000 chichones, porque lo bueno de un niño, y ahí sí que cuando alguien me dice es que no puedo hacer algo, le digo, sí que puedes, ¿no? Porque cuando eras pequeñito y te cayeras, las veces que te cayeras, para un niño es vital, y aunque la vida le vaya en ello, y aunque sepamos que es lo menos, pero muchos niños, o algunos niños han perdido la vida aprendiendo a caminar, pues no va a cesar en su empeño. Yo no me he encontrado a nadie que me haya dicho, mira, como me caí 80 veces, me rompí el frenillo, me hice no sé cuántos chichones, lo de caminar lo dejé para cuando iba al instituto. No me he encontrado a nadie, es decir, todo el ser humano, ¿no?, aprende en esos primeros 3 años de vida, que son los fundamentales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que son etapas y estadios, y somos los adultos los que nos hemos hecho muy cómodos. Y además los que etiquetamos y ponemos la etiqueta de determinadas cosas, ¿no? A Glendoman no le gustaba eso, y por supuesto lo de medicar no. Hay montones de situaciones, pero que lo primero que tenemos que hacer es saber que los adultos también estamos generando, ¿no?, esta situación por no querer conocer, porque es más fácil, ¿no?, tener un niño más calmadito. Bueno, si tienes un niño que es más calmadito, genial, pero si no lo tienes, mira a ver cuáles son las formas en las cuales puedes entretenerle, cuáles son las actividades en las cuales realmente se puede sentir mejor. Charla con él, es decir, involúcrate y no medica directamente solo, porque sí, a mí eso me parece muy cruel. Yo la verdad es que tengo la oportunidad de encontrarme con padres que buscan alternativas y yo, por ejemplo, he visto que con Flores de Bach hay muy buenos resultados y además, sobre todo lo que tú dices, mucha toma de conciencia de los propios padres para cambiar las gafas Claro, de lo que a veces nos hacen creer, ¿no? Aunque claro. haya también un problema, también un poco cómo yo me vendo siempre cualquier reto, Vale, es yo creo, importantísimo. claro, yo creo que una de las cosas que cuando vienen los padres que dicen con problemas, creo que lo que hay que quitar es eso, la palabra problema, ¿no? Un problema puede ser que alguien esté sin comida y no pueda comer o no pueda, eso es un problema, sino lo demás son situaciones a resolver, ¿no? Que es importante porque les parece como que la palabra problema ya en sí, ¿no?, es como lo que tengo delante es algo que es una montaña insalvable. Y yo también me he encontrado con bastantes padres, ¿no?, que cuando venían y les hablabas de que el origen de la situación está en el cambio de ellos, es decir, ellos sin querer, obviamente, porque no hay nadie que quiera a sus hijos, o los Sí, padres no hay que nadie que muchas quiera más, veces ¿no?, a son, sus hijos. claro, Son que a de veces forma puede ser, inconsciente. eso Pero es. como te digo, somos un colectivo y me incluyo muy particular porque no sé nada, pero tampoco me digas cómo tengo que educar a mis hijos. Y no se trata de eso, se trata de conocer, ¿no? De que hay lo que decíamos, de que sí hay un manual para poder gestionar. Igual que hay un manual para gestionar las emociones. Yo no te voy a decir, porque ni yo misma sé cómo me voy a sentir ante una situación que puede ser muy fuerte, pero si he aprendido a gestionar las emociones, me puede impactar, me puede estar en estado de shock, pero enseguida voy a ser capaz de reaccionar y no que la emoción me pueda, ¿no? Hay un sitio que leí que una emoción químicamente en el cuerpo solo tarda 90 segundos. Entonces, todo el tiempo de más que estamos es añadiéndole corticol y añadiéndole adrenalina que, por supuesto, no está beneficiando, ¿no? Nos hemos desviado de lo de los aceites, Pero está perfecto pero porque al final es otro de mis el, temas el, pro, apasionantes. el programa se llama Aprendizaje y Vida y creo que esto es maravilloso de cara Sí, a que yo alguien nos pueda estar escuchando y que pueda por lo menos plantearse o cuestionarse ciertas lo cosas, hablaré ¿no? contigo, pero también tendremos ahí pendientes. Hay unos talleres que ya tengo bastante avanzados que se llamaría Tertulia entre Padres, ¿vale? Uh-huh. Rompiendo mitos. Y ahí iríamos rompiendo eso. Es charlar entre padres, no es padres-madres, no es dar clases de nada, ¿vale? Porque la primera que se ha agobiado y la primera que salió corriendo a hacer cosas fui yo, pero la primera que después también paró antes de decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas, no? Pues también fui yo. Entonces es un poquito eso, el hacernos preguntas y cuando
somos conscientes, ¿no? Como que dicen, cuando te enfrentas al miedo o al reto, eso se desvanece y desaparece, pues hay un poquito, ¿no? Y los padres, precisamente por ese miedo a que les pase algo a nuestros hijos, nos asusta enfrentarnos a situaciones, ¿no? Pero los niños son mucho más fuertes de lo que nos imaginamos, mucho más. Los dentistas dicen que si tuviéramos que romper la dentadura de adultos, no podríamos del dolor. Así que imaginaros, o sea, somos realmente unos superhéroes todos, todos, no me cabe la menor duda. Entonces, sí Bueno, hay aceites esenciales, a tu pregunta es sí los sí, hay, eso pero en es, estos temas conviene que si alguien me más llame para saber específico. diagnóstico, claro, no es algo tan alegremente, ¿no? Porque estamos hablando de diagnósticos que ahora mismo están muy en boga y que ahora mismo, bueno, pues hay que saber, ¿no? Cómo ir dando y poniendo estos aceites para que los niños mejoren y luego ya los médicos vayan bajando esa Sí, propia porque medicación. decimos también que todas estas técnicas son perfectamente compatibles. Total, Precisamente no se trata de sustituir, sino de no, complementar o en un momento claro. determinado, como decíamos antes, un botiquín que no vamos a ir a un ambulatorio por una picadura, nos Claro, facilita, pero sí que en un momento determinado pueden complementar perfectamente o hacer que nuestro sistema reaccione incluso a esa meditación de una forma más rápida. a mí me parece que sería lo ideal, ¿no? Por supuesto, yo no soy médico, por lo tanto, nunca hago un diagnóstico de nada, sencillamente, en función de lo que la gente me va contando y de lo que la gente tiene, incluso de lo que la gente está tomando de medicación, pues complementamos con algunos aceites, pero es lógico si hay algún aceite que pueda ser pues un aceite que va a hacer que la circulación sea más activa y tú estás tomando pues algún anticoagulante, pues voy a tener que tenerlo en cuenta para las dosis. Además, es decir, que nada suple a nada, ¿vale? Ujú, Es complementa y por supuesto siempre, siempre, siempre a tu médico. El médico es quien te va a dar tus pautas, el médico es quien te va a decir y yo lo único que hago es complementar, ayudar y, ¿por qué no? Incluso a veces prevenir, ¿no? Porque cuando ya usamos unos aceites, pues también estamos previniendo, ¿no? Ayudándonos. ujú. Y recojo una conversación que tuvimos yendo a la parte ya de cosmética natural. Hay un mito, ¿no? Que decíamos que el trabajarse desde la cosmética natural que puede ser bastante más caro. Volvemos a lo mismo, ¿no? No tiene que ser más caro porque un botecito pequeño de aceites esenciales tiene una duración, o sea, la concentración es tanta, ¿no? Tiene tantas moléculas, ¿no? De esa concentración. Recordar que es el aceite vivo de la planta, o sea, se extrae de la planta viva. Entonces, no es necesario con unas par de gotitas, ¿no? Por ejemplo, tengo una crema buena, no te voy a decir que he visto y no es que sea de las más naturales, pero tiene bastantes cosas naturales, volvemos a lo mismo, no obsesionarse, pero he buscado que tenga, yo entrego a la gente, ¿no? Esos químicos que hay para que sepamos cuáles son los más peores y siempre que busquemos algo, lo busquemos lo más natural posible y lo hay y sin ser caro. Pues ahí le echamos unas gotitas de incienso, pues vamos a sentir que nuestra piel está mucho mejor, vamos a evitar las arrugas. Linan también es otro aceite maravilloso para la piel, la lavanda es otro aceite maravilloso. Entonces vamos a ver cómo a esas cremas, a esos champús, ¿no? Pues es que se me cae mucho el pelo, pues utiliza en tu champú lo más natural posible que tengas, ¿vale? Volvemos a lo mismo, pues échale unas gotitas de romero. Entonces vas a ver cómo ¿no? El pelo se cae menos dentro de que hayas descartado o visto que se te cae solamente pues, por temas hormonales o por temas de decir, volvemos a lo mismo, se puede caer por 50.000 cosas, pues ve a ver cuál es ese origen, ¿no? Y Eso te dentro lo de va a eso lo decir. que estamos haciendo es potenciar y mejorar precisamente la propiedad que ya trae Claro, el siempre te va a ir producto. mejor, siempre te va a ir bien o no te va a hacer casi nada, pero nunca te va a ir mal. Siempre que estemos utilizando, como digo, aceites esenciales 100%, ¿vale? Ujú, Entonces, siempre va a hacer algo, o sea, por poco que quiera hacer con la potencia que tienen los aceites esenciales puros, algo va a hacer, ¿no? Y si además le hemos, aún echándolo en sitios, pues eso, cremas muy nefastas, pues es que procura, ¿no? Procura buscar un buen una buena mezcla ahora para hacer bonitas cremas, que también aprendemos ahí, hacer alguna cremita y demás, pues es el aloe vera puro, ¿no? El aloe blanco, el aloe, no, esos aceites de aloe vera que veo verde, digo, ¿quién ha dicho que el aloe vera sea verde? No sé, ¿no?
es esas cosas que tenemos que pues ahí también podemos hacer buenas mezclas, añadirle los aceites esenciales y realmente tenemos algo fantástico, pues, por ejemplo, para después del sol, ¿no? Añadiéndolo a esa aloe vera con los aceites esenciales, es una persona que nos va a venir bien para cuando ahora vayamos al sol, ¿no? A Y tomar que el no solecito, metamos sí. y, ¿no? Y que, bueno, pues preparemos esa piel para, ya que está agredida por el sol, porque a lo mejor nos hemos quemado, no nos hemos dado, qué sé yo, pues que después ese Aftersun no sea también un poco agresivo con químicos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ahí aprendemos pequeños truquitos, lo digo, para ir poniendo poco a poco a lo que tenemos, no volverse lo que decir, me tengo que gastar 1.000 euros en cambiar todos los detergentes, no, no, no. Que se pueden Podemos hacer con pequeñas poquito. cositas. Efectivamente, porque tú vas a ir notando y vas a ir poco a poco cambiando, ¿no? En aquellas cosas que puedes y que te son más fáciles, ¿no? Pues, el mirar ahora la crema que voy a comprar y ver a cuáles son las que tienen menos agentes tóxicos, pues eso es fácil, ¿no? Y dentro de las que haya, pues puedo coger la más baratita y después, como tengo algún aceitito, ya le puedo potenciar. Siempre vamos a poder ir a hacer paso a paso, no, no hay que, como digo, no hay que volverse loco porque si hemos estado viviendo con todo esto durante todos estos años, por poquito que hagas, siempre mejoramos, siempre. Y que además yo soy también partidaria de cuidar sobre todo las gafas con las que vemos eso, precisamente porque la toxicidad se fija con el estrés. Si yo con el shock y con el impacto ya me arrugo, voy a hacer también que todo eso salga antes. Entonces lo mejor es vivirlo desde esa fluidez, pero ir No, además que si quiero hacer todo y me activando esos estreso, cambios, ¿no? claro, si quiero hacer todo y me estreso, al final no voy a hacer nada, ¿vale? Mientras que los pequeños cambios sí van a ser duraderos en el tiempo, porque tú los vas a ir incorporando poco a poco. Entonces, siempre es mucho mejor hacer pequeños cambios a de repente eso, entrar en estado de shock y decir, bueno, o sea, lo que me acabas de decir me ha dejado muerta porque Chao. estamos. Pero es que todos vivimos con los tóxicos, es decir, qué maravillosa tecnología es el cuerpo humano, que aun con toda la Ya porquería que nos está. están metiendo, somos capaces de vivir, ¿no? Entonces vamos a irle dando al cuerpo, vamos a ir quitando pequeñas capitas sin volvernos locos. Entonces, cada capita que vamos quitando, cada cosa que vamos haciendo, desde los aceites, cualquier otra terapia que podamos hacer, ¿no? De estas terapias alternativas, Ho'oponopono, healing, registros acásticos, cualquier terapia de esta numerología lo que va a hacer es ir quitando capitas y también nosotros vamos a entender, ¿no? Y a tomar, digamos que La la rienda de responsabilidad y nuestra el vida, adulto, ¿no? la rienda de nuestra vida, ¿no? Y no dejarla a los demás, porque es muy fácil decir, bueno, es que como todo, no, como el problema es de las farmacias o de lo que sea que Sí, hacen, echar todo balones el problema es fuera. todo. Vale, sí, pero ¿y tú qué vas a hacer? Una vez que ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿O cómo puedes empezar a ir a hacer esos primeros cambios? Pues esta es mi propuesta, ¿no? Mi propuesta es, vamos a ir a hacer pequeños cambios, vamos a saber que si hemos sobrevivido, podemos seguir haciéndolo mientras hacemos esos cambios, ¿no? Porque si no, realmente no vamos a poder. No, lo que te digo, la gente lo deja así, entra en estado de shock y de repente se lo deja. Entonces yo no quiero eso, quiero que por poquito que sea, vaya Que añadiendo aunque va a haber seguro. mucha información, eso sí, en esos talleres o en ese curso, pero que lo dosifique luego a la hora de incorporarlo de Claro, una forma cómoda, ¿verdad? sí, hay mucha información, pero yo tengo una ventaja, ¿no? Y es que soy sumamente positiva. Quiero decir que mido mucho también las palabras. Entonces, creo que todo lo que sale de la boca, todo lo que sale a través de la palabra, del verbo, es importante. Entonces, no, prefiero llegar a la gente ahora de una forma coherente. Y la coherencia se demuestra o se consigue cuando bueno, pues la persona está entendiendo y está asimilando en proporción a lo que es, ¿no? Es decir, no le puedes dar a un niño de primaria un libro de la universidad porque no te va a entender nada, ¿no? No le puedes dar, entonces todo va así, todo va en función del rango, de la escala y bueno, pues si alguien de repente se aturulla en los cursos, oye, mira, vamos a dar esto otro y bajar la excitación, ¿no? Y la Porque no, exigencia.
De todas formas, como también hay un bolito aroma, aceites esenciales allí con los inciensos, o sea, con los difusores, pues la gente entiende también, ¿no? Nos hablabas antes que era importante también un buen difusor. Difusor, sí. Sí. Hablamos de... Sí, porque hay mucha gente, primero, los que no tengo, así tengo aquí. Yo ya lo tengo de adorno, ¿vale? Lo tengo de adorno, no sé si lo ves, que son estos, Sí, vale. sí. Oh, vale, pues estos fuera, que la gente, yo los usaba, lo primero. O sea, un aceite esencial no se quema, nunca, no se quema. Por lo tanto, esos desaparecen, ¿vale? Luego están los difusores, que no es lo mismo que esto otro que venden, ¿cómo se llama? Ahora no me saldrá la palabra. Está el difusor y está el que echa solamente vapor. Pues El humidificador. humidificador, eso es. Es diferente, ¿vale? El humidificador saca aire, saca Vapor de agua. burbujas, Sí. vapor de agua, sí, va notando, mientras que un difusor de los buenos no, ¿vale? Tiene que ser en frío y no va, tú pasas la mano y no pasaría nada, no te la mojaría, ¿no? Luego es importante que sean de plástico, plástico quirúrgico, porque hay muchos plásticos también que es como los tuppers, ¿no? No sé si has visto tú que cuando ponemos un tupper al microondas y lo hemos hecho con tomate, se ha quedado ya ahí. Sí. Entonces, si se ha quedado ya ahí, eso quiere decir que nos hemos comido microplásticos. Y hay estudios, y esto, pues, volvemos a lo mismo, no se dice para alarmar, pero sí para que seamos conscientes, ¿no? Hay mucha gente ahora que habla de que cuando se hacen autopsias hay mucha gente con el hígado lleno de microplásticos. Entonces, Pero, importante que también entra por la nariz, ¿vale? Y rápidamente que sean eso, de buena calidad, que sean de plástico quirúrgico, ¿no? Entonces son un pelín más caros, son más buenos y van a hacer que, igual que lo que estamos poniendo, que es bueno, no se nos convierta en problema, pues porque expulse esos microplásticos, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia. Pues vamos a aprovechar porque ya el tiempo se nos agota y me encantaría seguir hablando contigo, pero no quiero que nos alarguemos de más. Sacaremos nuevos episodios. Si tú quieres, estás invitadísima. ¿Dónde, para quien escuche toda esta información y quiera saber un poquito más, cuéntanos dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguir contactando contigo? Una de las cosas que yo llevo muy mal son las redes sociales, pero tengo en Instagram @descubriendo_con_Carmen. Ahí me pueden encontrar. También en mi correo electrónico, que sería conoce tus números 8 en número todo junto, @gmail.com. Y bueno, pues también a cualquier persona que me escriba ahí por privado en estos dos sitios le podría mandar el teléfono para de todas maneras, en la parte de abajo de esta entrevista tenéis también vais a tener esas redes puestas y desde Espacio Código de Luz, si necesitáis cualquier cosita, también nos podemos poner en contacto. ¿Vale? Que claro, además en breve vamos a estar pudiendo compartir talleres eso es. e información. Y si alguien quiere pues algún numeroscopio, que sería como la carta altranumerológica, también lo puede hacer ahí, que es otra base del autoconocimiento importante, es ese mapa de vida para saber tomar buenas decisiones. Estamos en un año importante de autoconocimiento todos y bueno, pues todas las cosas que vayamos a ir haciendo juntos, que los vamos a ir poniendo ahí para compartir más y mejor. Hoy serán afeites y numerología, pero prometo de verdad que lo de los padres, que me hace mucha ilusión, sobre todo porque voy a ser abuela, me hace mucha ilusión volver a recuperar el mundo de los padres y de los niños, ¿no? Me parece algo fascinante que nos devuelve mucho. Y cuando yo descubrí el mundo de los niños, no solo porque fui madre, sino por circunstancias bastante que no vienen ahora a cuento, pero que sí que lo explico en los talleres, pues aprendí mucho y me di cuenta de lo importante y valioso que somos y de lo grandioso que es el cuerpo humano. Así que no nos machaquemos, ¿no? Más de la cuenta, más de lo que nos machacan ya la televisión. Sí, sí, sí. Fuera televisión. Fuera televisión. Que podamos tener esas herramientas para poder poner ahí ese paréntesis y que podamos filtrar adecuadamente y que podamos crecer,
que esto sigue mereciendo la pena en muchos sentidos, por mucho que nos vendan otras cosas, ¿no? Claro, sigue mereciendo la pena cuando tenemos el conocimiento. Volvemos a lo mismo, el conocimiento es poder, por eso nos entretienen tanto. Yo siempre digo que la televisión está para entretener y para que no pensemos, ¿vale? Entonces, yo no digo que no esté Son bien ver algún hipnosis maravillosas, programa. yo que me gusta mucho trabajar desde esa parte de hipnosis y de manejo de inconsciente, son hipnosis de éxito. Totalmente, Porque se trata de totalmente. eso, o sea, mal manejado probablemente, pero de éxito. Entonces es lo que se trata de esto, ¿no? De ir cogiendo poco a poco las riendas de nuestra vida en todos los ámbitos que podamos, ¿no? Y así pues iremos consiguiendo hacer un mundo diferente. Que me dice la gente, ¿cómo vamos a hacer un mundo diferente? Bueno, volvemos a lo mismo, es la perspectiva, ¿no? De ese, por último, de esa, te cuento esa parábolita que contaba, ¿no? De esos señores que estaban en el hospital y uno veía y otro era vidente, y la persona que veía decía, fíjate, la gente está en la calle y yo aquí, hay una mierda, no sé qué. Y sin embargo el ciego no se imaginaba con los sonidos, ¿no? Que la gente estaba disfrutando y que él se veía pronto ahí. Y esas son las dos formas de ver la vida. Entonces se va, como siempre, hay varias versiones de cómo ver la vida y en función de cómo la quieras ver es cómo te va a ir, te guste o no, ¿no? Como decía eh, uno de los grandes, ¿no? De la, del tema motivacional, ¿no? Tanto si crees que puedes como que no puedes, Henry Ford, en ambos casos estarás en lo cierto. Así que yo ya no discuto con nadie, si crees que no, es que no, y si crees que sí, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias por toda esta información, por todos estos temitas que al final han salido, aunque no solo ha sido aceites esenciales, pero yo lo he disfrutado muchísimo, espero que quienes nos Muchas oigan gracias. también. Bueno, pues en breve confío que nos podamos disfrutar y seguir compartiendo. Muchísimas Seguro. gracias A por este ti, siempre a ratito. ti. Y lo dicho, cualquier cosita desde las redes que nos ha indicado Carmen o desde Espacio Código de Luz, Eso podemos es. seguir compartiendo. Pues nada, un Un, beso muy fuerte para todos y a seguir, que podemos. eso es. Y no es el lema de Podemos. No, 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 no. Que siempre nos podemos llevar las cosas a favor y merece la pena, desde luego. Eso es. Un besito. Cuidaros Otro enorme mucho. Hasta para ti. luego. Hasta luego. Gracias.